Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 102. El porqué y el cómo. 4 demonios rodeaban a Mayumi, que ya estaba bastante debilitada. Las 4 monstruosidades se abalanzaron sobre ella, pero como los ataques buscaban capturarla y no matarla, esquivarlos le resultó muy fácil. Mayumi fue entrenada en un ritmo constante de esquivas, aunque esquivar 4 ataques de Ojin sin interrupción podía resultar agotador, desperdiciando la valiosa energía que le quedaba y que utilizaba para curarse. Mientras buscaba una solución, una cadena se le enredó en el cuello durante un breve momento de distracción. En el instante en que se dio cuenta, una segunda cadena se le enredó en el brazo derecho. Mayumi apretó los dientes al ver acercarse a los otros 2 demonios. Parecía que al final no tenía otra opción, de lo contrario terminaría capturada por sus horrores, y era mejor no saber lo que le harían para extraerle su fruta del diablo. Mayumi agarró las 2 cadenas y tiró violentamente de ellas una hacia la otra. Puso todo su empeño, sin importarle si sus heridas empeoraban. Desequilibró a los 2 demonios en el aire sujetándolos por las alas, y sonrió cruelmente a Barbanegra, que solo había estado observando desde el principio. Miren con atención. Esto es lo que todos han estado buscando con tanta desesperación. Sin esperar respuesta, Mayumi se lanzó bruscamente hacia el mar. Lo último que oyó fue el grito desesperado de Teach, que creía que ella se estaba suicidando para evitar ser capturada. ¡No! Un gran chapoteo roció agua por todas partes cuando 3 cuerpos se sumergieron en el agua. Los gritos miserables de 2 demonios que se disolvían resonaron y helaron la sangre de quienes los oyeron. Barbanegra miró con desesperación el lugar del suicidio, sin embargo, contra todo pronóstico, Mayumi seguía bajo el agua y perfectamente ilesa. Mayumi le guiñó un ojo coquetamente mientras se sumergía más profundamente en el mar. Marshall de Teach se quedó mirando atónito el lugar donde Mayumi ya había desaparecido, luego, aún en estado de shock, cayó de espaldas. Ja 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 ja, lo logramos, mamá. ¿Lo ves? Una fruta del diablo perfecta, sin debilidades. Lo logramos. Por supuesto, era preocupante que semejante maravilla estuviera en manos de un simple humano, pero ¿qué importaba? Con tal de ganar la guerra, podía hacerle a Mayumi lo que quisiera para descubrir el secreto de esa fruta, ya fuera diseccionarla o hervirla. Haría cualquier cosa. Tras alejarse lo suficiente, Mayumi salió del agua y voló sobre su mantarraya. Nadar era bueno, pero al estar herida, si continuaba atraería a todos los reyes marinos de la zona. Unas horas más tarde, Mayumi divisó algunos barcos piratas navegando en su dirección. Entre las tripulaciones encontró fácilmente una cabeza cubierta de hierba que no esperaba ver en ningún otro barco pirata que no fuera el suyo. Dejó de lado las preguntas porque estaba demasiado cansada y herida y se acercó. Mayumi. ¿Estás bien? ¿Cómo te has hecho tanto daño? Zoro atrapó a Mayumi, que casi se caía de su mantarraya. Ella pudo oír la preocupación en su voz, esbozó una sonrisa y se agarró a su brazo para caminar. Necesito tratamiento médico, protégeme. Zoro asintió y rápidamente encontró una habitación adecuada donde se instaló. Luego se colocó frente a la puerta e impidió que nadie interrumpiera su tratamiento. Sin importar cuántas personas curiosas o preguntas recibiera, Zoro respondía estoicamente. Luego, y hay de aquellos que fueran demasiado insistentes. Con la mano en la espada, les dirigió una mirada deslumbrante. Memoria. Mientras Mayumi se curaba las heridas, no pudo evitar sonreír al recordar la primera vez que cayó al mar. En aquel entonces, acababa de salir de la horrible guerra de Marineford, y después tuvo que huir de Water 7 y quedó atrapada en una tromba marina que casi le costó la vida.
Luego se topó con una isla que databa del siglo perdido y que, sin embargo, se encontraba en un estado de conservación extraordinario a pesar de los 800 años transcurridos. Fue en esta misma isla donde descubrió todo lo que había que saber sobre los demonios. Solo un edificio tenía puertas porque estaba hecho del mismo material indestructible que las paredes. Fue cuando intentó abrir la puerta a la fuerza que acabó siendo atacada por un rey marino con forma de pulpo que la arrastró bajo el agua. En ese momento realmente pensó que iba a morir así, y ese habría sido el caso con cualquier otra fruta del diablo. Entonces comprendió por qué los demonios estaban tan obsesionados con esa fruta, o mejor dicho, con la extraña energía que la habitaba. En definitiva, ese ataque fue un golpe de suerte, porque además de descubrir su inmunidad al agua, también descubrió un pasadizo que conducía al interior del único edificio cerrado. Dentro del edificio, Mayumi descubrió la triste historia de la humanidad en un periódico que, sorprendentemente, estaba escrito en el idioma común. Poco después de que el hombre casi perdiera la guerra, la humanidad encontró una manera de derrotar a los demonios, pero también de crear frutas del diablo con los cuerpos de los demonios. Sin embargo, a la humanidad se le acabó el tiempo. Para solucionar este problema, juntos construyeron un reino en el único elemento que podía protegerlos, la piedra marina Kairoseki. Solo este elemento podía dar a la humanidad todo el tiempo que necesitaba, y durante casi 50 años la raza humana se preparó para su gran regreso. La isla fue finalmente abandonada después de que la humanidad derrotara a los demonios, ya que muchos de ellos se habían convertido en usuarios de frutas del diablo y ya no podían acercarse a la isla. Capítulo 103. Yonko abandonado. Una hora después, Mayumi terminó de curarse y abrió la puerta. Zoro, que estaba de guardia, esbozó una inusual sonrisa. La noticia de su liberación se extendió como la pólvora. Todos querían saber qué la había dejado en ese estado y por qué no se había topado con ningún otro barco de la flota de Barba Negra. Mayumi no tenía ningún interés en mantener esto en secreto y contó toda la historia, aunque los más escépticos no podían creer que un Yonko pudiera haberse pasado al bando de los demonios. Mayumi, acompañada por Zoro, partió hacia la Isla del Poder para reunirse con los demás Yonko. Una vez allí, les explicó lo sucedido. Sin embargo, entre el alcohólico que no la escuchaba, la bocazas que comía sin parar y el sospechoso que la miraba fijamente, incluso se preguntó por qué había ido. Por suerte, o no, llegaron noticias de un explorador que cambiaron la expresión de todos, incluida la de Mayumi. Los marines han convocado una gran reunión. Por supuesto, esta reunión no tenía como objetivo discutir la paz con los piratas. Era más bien como cuando, en la Edad Media, los dos reyes acordaron un campo de batalla donde sus ejércitos lucharían. En pocas palabras, iba a ser la guerra final en la que todas las fuerzas estarían en juego. Incluso Mayumi se sentía nerviosa. Por mucho que lo intentara, la vida o la muerte se decidirían en esta batalla final. Sin embargo, aún quedaba un problema por resolver: el puesto vacante que había dejado Barba Negra. Tras una breve reunión, Mayumi fue designada como la cuarta Yonko. Era tan ridículo que ni siquiera pudo reírse, ella que ni siquiera había querido ser pirata en primer lugar. Afortunadamente, no todo fue malo, porque gracias a su posición de Yonko, al menos podía tener su propio ejército. Además, la expresión en el rostro de Luffy era un verdadero espectáculo, solo por eso ya valía la pena. Algunos estaban descontentos y la desafiaron, pero Mayumi no se amilanó. Incluso si un Yonko la desafiaba, ¿por qué iba a acobardarse ante unos débiles que ni siquiera tenían la fuerza de un almirante? Luffy también iba a participar en el desafío, pero Zoro lo detuvo. No tenía intención de permitir que su capitán se humillara en público. Marines y piratas de todo el mundo se congregaron en sus respectivos campamentos. Sin embargo, antes de que ambos bandos unieran sus fuerzas, transcurrieron al menos 1 o 2 semanas. Periodistas llegaron de todas partes, y el equipo de grabación del Denden Mushi ya contaba con casi un centenar de cámaras.
Todos podían decir que esta batalla marcaría el comienzo de una nueva era, que cambiaría la faz del mundo, pero ¿sería para bien o para mal? Esa era la pregunta que la gente temía. Un silencio sepulcral se apoderó de sus últimos días, pero todos sabían que aquella breve calma era solo la que precedía a la tormenta. Nadie sabía cuán devastadora sería aquella guerra, ni quién moriría o sobreviviría. Sin embargo, lo que sí era seguro era que aquella guerra determinaría su propia supervivencia, así que nadie se atrevería a ceder. Mayumi pasó los siguientes días con Zoro. Después de todo, quién sabe qué pasaría incluso si hubiera reunido a algunos comodines, ¿quién puede asegurar que el enemigo no tenga alguno también? Mayumi no era tan arrogante como para pensar que todo saldría como ella creía, así que si podía mejorar aunque fuera un poco las posibilidades de supervivencia de las personas que le importaban, no le importaría. Mayumi estaba con Zoro cuando un mensajero se le acercó. Llevaba una carta y, al llegar hasta ella, parecía bastante nervioso al entregársela. Mayumi suspiró y la tomó. Ser una Yonko era realmente molesto. La gente te tenía miedo sin razón. No es que se los fuera a comer ni nada por el estilo. Espera. Big Mom sí que hace eso. A Zoro le costaba contener la risa porque podía imaginarse fácilmente lo que ella estaba pensando al ver su cara. Mayumi ignoró a Zoro, que se reía a su costa, y abrió la carta. Tras leer unas líneas, arrugó el papel y gimió. Unos cuantos idiotas. Es evidente que los demás Yonko no la tomaron en serio, ya que decidieron el terreno donde se libraría la guerra sin siquiera consultarla. Mayumi le entregó la carta arrugada a Zoro antes de que él pudiera preguntarle qué le pasaba. Zoro tomó la carta, la leyó, suspiró y se volvió hacia ella. ¿Por qué abandonar la tierra y la isla? ¿Acaso no saben que los demonios son débiles ante el agua de mar? ¿Quién sabe qué estarán pensando estos incompetentes, abandonando un terreno que nos es favorable para luchar en tierra firme? ¡Qué locura!, refunfuñó Mayumi. Afortunadamente, la isla no es lo suficientemente grande como para albergar a todo el ejército y siempre habrá batallas navales, pero es obvio que los demonios esperarán sabiamente en la isla sin arriesgarse a desperdiciar semejante oportunidad en el mar, lamentó. Zoro se palmeó la cabeza. Comprendía su frustración. ¿Cuántas vidas más se perderían por culpa de esa decisión tan estúpida? Zoro despreciaba profundamente a su Yonko. Incluso Mayumi, que no quería serlo, lo hacía mejor que ellos. En realidad, lo único que tenían a su favor era la fuerza bruta, nada más. Un ruido llamó su atención, cada vez resonaban más y más ruidos, la mirada de Zoro y Mayumi se volvió seria, los barcos comenzaron a moverse en la misma dirección con piratas gritando y cuernos de batalla sonando. Y así comenzó la Gran Guerra. Capítulo 104. Comienza la Gran Guerra. Zoro se reunió con su tripulación, dejando que Mayumi saltara a su tabla de surf. Detrás de ella, casi 1000 barcos lo seguían, los demás prefiriendo unirse a un Yonko más experimentado. La imagen de 1000 barcos siguiendo a la surfista de Mayumi, que parecía un grano de polvo en comparación, tenía algo bastante humorístico. Por supuesto, quienes la seguían no se atreverían a despreciarla, después de todo, era a ella quien habían elegido. La isla en cuestión se encontraba a tan solo 1 hora de donde él estaba. Irónicamente, esta isla había sido rebautizada como la Isla del Fin, como si quisiera decir que, victoria o derrota, todo terminaba allí. Llegaron rápidamente frente a la isla y desde miles de barcos se oían los gritos de piratas deseosos de luchar. El efecto de masas era realmente algo increíble, incluso Mayumi, que normalmente era del tipo tranquilo, podía sentir cómo le hervía la sangre. Al verla en persona, Mayumi se dio cuenta de que la isla era incluso más pequeña de lo que había imaginado. Esto era mucho mejor para ella, porque significaría más batallas navales y, por lo tanto, más posibilidades de arrojar demonios al agua. Mientras los dos ejércitos se enfrentaban, volvió a reinar el silencio. Mayumi pudo ver al ejército de la marina al otro lado, el almirante de la flota Aokiji, el almirante Kizaru, Akainu y Fujitora.
Junto a ellos se encontraban cientos de demonios, algunos con la fuerza de un vicealmirante y otros que superaban el nivel de almirante. Mayumi sabía que esta guerra sería dura, pero aún así esperaba que Aokiji y Fujitora no participaran, pues creía que tenían un sentido de la justicia más justo. Por desgracia, se equivocaba, y allí estaban. Si había algo bueno que decir, era que Sengoku y Garp se habían retirado y no participarían. Si ese dúo infernal, capaz de rivalizar con el rey de los piratas, también hubiera estado allí, no habría habido nada de qué reírse. Sonó un cuerno de guerra, anunciando el inicio del conflicto. 100 barcos desembarcaron en la isla y miles de piratas, armados hasta los dientes, desembarcaron. Las demás embarcaciones rodearon la isla por ambos lados. En pocos minutos, la isla y las tranquilas aguas que la rodeaban se llenaron de los sonidos de la batalla y el derramamiento de sangre. Mayumi observó la trágica escena desde lo alto de su mantarraya. Quería ir a ayudarlos, pero no podía. En este tipo de guerra, no bastaba con lanzarse al combate sin pensarlo. Tenía que conservar sus energías para cuando aparecieran enemigos realmente poderosos. Al igual que Mayumi y los Yonko, como la mayoría de los capitanes, observaban el desarrollo de la batalla. Por supuesto, siempre había excepciones. Luffy, el maníaco de la batalla, ya se había lanzado al combate. Todos seguían la batalla con atención, pues si su bando se debilitaba lo más mínimo, era su responsabilidad rectificar la situación y evitar el colapso. Mayumi gritaba sus órdenes mientras maldecía para sus adentros. Maldita sea. ¿Estoy en One Piece? ¿O en algún maldito juego de estrategia? Desafortunadamente, ni siquiera ella tuvo tiempo de quejarse mentalmente por mucho tiempo, ya que un demonio de bajo rango fue desplegado en el campo de batalla contrario, así que gritó: «Capitanes, les corresponde a ustedes arrestarlos». Los capitanes que habían estado observando la batalla hasta entonces se retiraron por orden suya, y una vez más la violencia del conflicto no hizo más que empeorar. Había transcurrido una hora desde el inicio del conflicto, y en cuanto a las pérdidas humanas Mayumi ni siquiera quería pensar en ellas. Finalmente, llegó el momento de que los líderes actuaran, y mientras volaba hacia el campo de batalla, Mayumi agarró un Dendenmushi y pulsó el botón. Los Yonko y Mayumi llegaron al campo de batalla y muy rápidamente su oponente hizo lo mismo. Shanks se enfrentaba a Kainu y a varios demonios poderosos. Afortunadamente contaba con sus comandos para aligerar su carga, así como con el Shichibukai y Dracule Miauk. Big Mom se enfrentaba a Kizaru y sus demonios. La acompañaban su familia y el antiguo Shichibukai Jinbei, quien, a pesar de todo lo sucedido, seguía sin abandonar a su tripulación. Kaido, por su parte, tenía pocos demonios a sus espaldas. Sin embargo, a cambio tenía que lidiar tanto con el almirante de la flota Aokiji como con el recién nombrado almirante Fujitora. En resumen, estaba en serios problemas. En cuanto a Mayumi, la más joven de los Yonko, tuvo que lidiar con un enemigo muy problemático, que además contaba con varios demonios. Qué casualidad encontrarte aquí, Mayumi, espero que te sientas mejor que la última vez. Mayumi dejó de prestar atención a los otros Yonko y se concentró en el problemático enemigo que tenía delante. En un enfrentamiento 1 contra 1, confiaba en poder vencerlo, pero los demonios que la acompañaban serían un problema a tener en cuenta. Mientras pensaba en cómo lidiar con ellos eficazmente, aparecieron grietas en el espacio frente a ella. Sin esperar, esquivó el ataque, el cielo tembló mientras el mar se agitaba, pero no pasó nada más, ya que el área a la que TH apuntaba era Mayumi y no el área que la rodeaba. Mayumi se abalanzó hacia adelante y rápidamente llegó detrás de TH, lanzando sus garras de extinción con la esperanza de sorprenderlo. Funcionó por desgracia, uno de los demonios intervino y resultó gravemente herido en lugar de Barba Negra. Mayumi lo evitó por poco, ya que una nube de oscuridad descendió sobre el lugar donde se encontraba en ese momento. Casi lo pierdo, no cometería el mismo error 2 veces,
Barbanegra, demasiado confiado tras escapar del ataque sorpresa de Mayumi gracias a su subordinado, no vio la mantarraya de Mayumi, que se suicidó sobre ella, liberando simultáneamente todo el nen eléctrico que la constituía. Tras unos segundos de explosión, Barbanegra emergió furioso. Tenía heridas aquí y allá, pero nada grave. Al parecer, se había protegido a tiempo. Sin embargo, ahora su ropa estaba hecha jirones y algo chamuscado, lo que le daba un aspecto de mendigo. «Hablas demasiado», se burló Mayumi al ver el lamentable estado en que se encontraba. A lo lejos, Mayumi vio una horda de barcos que se acercaban para reforzar a los piratas. Sonrió, por fin habían llegado los barcos del ejército revolucionario. Al mismo tiempo que una voz se escuchaba por todo el campo de batalla, y mientras aparecían remolinos por todo el mar, Mayumi sonrió. «Vamos, canta mi sirenita». Capítulo 105 al 109. La guerra de las armas antiguas. La flota de barcos del ejército revolucionario, que llegó como refuerzo a la retaguardia de los barcos piratas, arribó al campo de batalla hombres armados y Okama como una plaga de ratas, acudiendo en ayuda de los piratas que apenas mantenían su posición. Una suave voz resonó en el mar. Mayumi sonrió aliviada al darse cuenta de que la niña había ejecutado con éxito el plan que había ideado. Remolinos aparecieron por todo el mar mientras reyes del mar de todos los tamaños asomaban sus cabezas uno tras otro, atacando los barcos del ejército enemigo. En la retaguardia del ejército pirata, una cabeza emergió tímidamente del agua. Al verse a salvo, salió por completo. Por supuesto, la persona en cuestión no era otra que Shirahoshi, la princesa sirena, quien también era el arma ancestral Poseidón, con el poder de comunicarse con los reyes del mar. Normalmente, Shirahoshi era demasiado tímida y no tenía la capacidad de invocar y controlar a los reyes del mar. Sin embargo, ahí es donde intervienen Mayumi y su segundo recurso, que había mantenido cuidadosamente oculto. Mayumi había descubierto dos cosas increíbles sobre su fruta del diablo hacía mucho tiempo. La primera era la capacidad de sumergirse sin temer a la piedra marina, y la segunda era la capacidad de desbloquear el poder latente de una persona, un poco como el obeso namekiano de Dragon Ball Z. Si una persona no poseía el poder y el dominio del Haki, entonces obtendría fuerza o incluso evolucionaría a una forma superior. Este fue el caso de Zoro, quien, gracias a esta habilidad, pudo desbloquear el Haki del Conquistador, que originalmente no tenía. También existía la posibilidad de despertar en los usuarios de frutas del diablo. En cuanto a Shirahoshi, que no poseía ninguna, Mayumi lo intentó sin mucha esperanza y terminó creando un monstruo aterrador. ¿Quién podría haber imaginado que su habilidad, ya de por sí poderosa, estaría ahora bajo su control total? Shirahoshi escudriñó el campo de batalla y rápidamente encontró a Mayumi, quien inmediatamente agitó las manos con entusiasmo como diciendo, «¿Lo viste? Lo logré, felicítame». Mayumi la encontró realmente adorable y la saludó con la mano, a pocos metros de Barbanegra, que ya estaba rechinando los dientes. No esperaba que esa chica cobarde fuera tan poderosa ni que controlara sus poderes tan bien. Maldita sea. Poseidón. El ejército revolucionario, junto con los reyes del mar convocados por Shirahoshi, desbarataron por completo el campo de batalla. Rápidamente las fuerzas del bando del demonio sufrieron grandes pérdidas, especialmente en los mares, donde los reyes del mar parecían atacar y volver a sumergirse bajo el agua, continuando este infernal ciclo, con los barcos hundiéndose aquí y allá con desconcertante facilidad. De repente, Barbanegra, que estaba rechinando los dientes, empezó a reír, haciendo que Mayumi se preguntara si había perdido la cabeza. «Cea, bien hecho Mayumi, verdaderamente espléndido. Sabíamos que habías intentado conseguir dos armas ancestrales, pero ¿quién iba a pensar que lograrías que una se uniera a tu causa? Impresionante, pero no cantes victoria tan pronto, no eres la única con armas ancestrales. Déjame mostrarte la de mi mundo, Cea. Madre, parece que ha llegado tu turno». Mientras Barbanegra gritaba desde la nave de mando del campamento demoníaco, emergió una mujer de aspecto frágil. A primera vista, cualquiera la habría considerado inofensiva.
Sin embargo, en el instante en que abrió los ojos, una extraña onda de energía se extendió cientos de kilómetros. Algunos demonios rugieron de júbilo. Im-sama era, en efecto, el líder supremo tanto de los demonios como del gobierno mundial. Mayumi no era tan arrogante como para pensar que solo ella podía tener un arma antigua en su campamento, por lo que se había estado preparando mentalmente para ello durante mucho tiempo. Sin embargo, desconocer la naturaleza del poder resultaba bastante molesto. Pasaron los segundos y, contra todo pronóstico, no ocurrió nada. Mayumi miró a Barbanegra, que lucía una sonrisa arrogante en su rostro, y se sintió aún peor. Pronto aparecieron nubes oscuras en el horizonte a su alrededor, y a medida que las nubes se acercaban, Mayumi y muchos otros palidecieron, sin poder creer lo que veían. «Maldita sea, eso es trampa», gruñó Mayumi de mal humor. Por otro lado, Marshall DTH estaba exultante, como si la victoria ya fuera suya. «¿Qué te parece, MMM? No está mal, ¿verdad? Es el poder del arma ancestral de mi mundo, Júpiter. CAA. Ya fueran el ejército revolucionario, los piratas, los Yonko, Mayumi o Shirahoshi, todos sintieron una sensación de pavor ante aquel espectáculo. Lo que parecían nubes era en realidad una horda de bestias voladoras. Al parecer, el poder de Im, también conocido como el de Júpiter, era el control sobre las bestias aéreas. Sin embargo, había una gran diferencia en la cantidad que Im controlaba en comparación con Shirahoshi. Maldita sea. ¿Cómo es posible que exista una diferencia de poder tan grande entre ella y Shirahoshi, incluso después de haber desbloqueado su potencial? Así que este es el poder de un arma ancestral que ha sobrevivido casi 1000 años. Es ridículo. Mayumi gimió con enfado, pero eso no significaba que estuviera enfadada con Shirahoshi. Al contrario, tenía suerte de estar allí, o la alianza podría haber sido destruida por Im ella sola. Pronto la horda de bestias salvajes se abalanzó sobre ellos como lluvia. Afortunadamente, una gran parte fue interceptada por los enormes reyes del mar, quienes se dieron un festín con ellas. Sin embargo, la alianza había perdido el impulso que apenas había ganado antes, y la alianza se vio una vez más lentamente obligada a adoptar una postura defensiva gracias al increíble poder de Im. 2 horas después del inicio de la guerra, Mayumi apretó los dientes y pulsó un segundo Denden Mushi. 2 horas después del inicio de la batalla, Mayumi pudo ver de un vistazo que Shirahoshi comenzaba a cansarse. Después de todo, ya había pasado 1 hora desde que había usado su poder. El problema era que Im-sama no parecía estar cansada en absoluto. Sin otra opción, presionó el botón del segundo Denden Mushi. No quería utilizarla inmediatamente en la guerra, pero no tenía otra opción. No tenía sentido conservar ventajas si, al fin y al cabo, todos ya estaban muertos. Mayumi le voló la cabeza a un pájaro que volaba hacia ella mientras se lanzaba a atacar a Barbanegra. Al verla venir, él se rió mientras bloqueaba su golpe con una mano o con un torbellino negro giratorio. Al ver su ataque neutralizado, Mayumi no se sorprendió en lo más mínimo. Un demonio apareció tras ella y la atacó, pero Mayumi ya se había marchado y su mano atravesó el cuerpo del demonio, matándolo al instante. Desde el principio, Mayumi nunca había deseado tocar a Barbanegra. Era inútil. ¿Qué sentido tenía infligirle heridas superficiales si su cuerpo las curaría igual de rápido? Además, asestarle un ataque letal era imposible con sus demonios suicidas a su alrededor, que preferían recibir el ataque en su lugar, así que ¿para qué atacarlo? Era mejor eliminar a sus subordinados. Por fortuna, Barbanegra aún no se había dado cuenta de esto y continuó burlándose de Mayumi cada vez que fallaba su ataque, sin saber que él nunca había sido el objetivo hasta ahora. Al otro lado del campo de batalla, el Yonko Kaido se encontraba en un estado lamentable. Por muy fuerte que fuera, luchar contra el almirante de flota Aokiji y el almirante Fujitora al mismo tiempo no era fácil. Mientras Kaido estaba distraído por uno de sus pájaros malditos, una mano helada se posó sobre su pecho y la voz de Aokiji resonó. La era de hielo.
El hielo se extendió rápidamente por el cuerpo de Kaido, pero afortunadamente su reacción fue veloz y bloqueó la propagación con su poderoso Haki. Para su desgracia, Aokiji no era su único oponente. Mientras Aokiji se retiraba a un lugar seguro, Fujitora apareció tras él y le clavó su espada en la zona congelada de su cuerpo. Por mucho que alardeara de su defensa, Kaido no pudo hacer nada contra la hoja que lo atravesó sin causarle daño alguno. Kaido entró en un estado de furia cuando vio que había resultado herido y se transformó en su forma de dragón Zoan. Sin preocuparse ya por nada, lanzó una ráfaga contra los dos marines con todas sus fuerzas, tomó a Aokiji por sorpresa y creó una coraza de hielo a su alrededor mientras Fujitora aumentaba la gravedad para desviar el ataque. Sin embargo, el aliento de Kaido no fue tan fácil de detener y atravesó el escudo de Aokiji. Se produjo una explosión de vapor y, por un momento, el vapor lo cubrió todo, impidiendo que nadie viera. Cuando recuperaron la visibilidad, el resultado fue asombroso. Aokiji había perdido un brazo, incluyendo el hombro, Fujitora, una pierna, y Kaido, el Yonko, tenía una lanza de hielo atravesándole la cabeza y estaba muerto. Aokiji la había lanzado cuando Kaido estaba más débil, a cambio de una herida, pero no esperaba perder un brazo por su negligencia. Mayumi observó el lamentable estado de Kaido, pero no había nada más que se pudiera hacer por él. No se podía decir que le agradara, de hecho, no le agradaba a ninguno de los Yonko, sin embargo, era una lástima perder una fuerza de ataque tan formidable. Por suerte, su muerte no había sido en vano. No todos eran como Barba Blanca, que podía seguir luchando incluso con el cuerpo lleno de agujeros y, además, con cáncer. Aunque Aokiji y Fujitora hubieran ganado, él ya estaba fuera de combate. Permanecer en la batalla sería un suicidio. Tal como Mayumi sospechaba, ambos se retiraron. Suspiró aliviada y pronto vio aparecer un punto negro en el horizonte, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Por fin. Barba Negra, sorprendido por su repentino entusiasmo, se giró y vio un punto negro en el mar que se acercaba rápidamente. En cuestión de minutos sucedió algo enorme. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un enorme rayo de luz cruzó el campo de batalla, pasando por encima de las cabezas de los dos ejércitos y exterminando por sí solo a cientos de pájaros. Barba Negra e Im fruncieron el ceño. Barba Negra miró a Mayumi con veneno en los ojos mientras apretaba los puños con extrema ira. «Caramba. ¿También tienes a Plutón?» En efecto, lo que acababa de dispararse no era otra cosa que el arma ancestral Plutón. Visualmente, era bastante imponente, tan alta y ancha como una docena de acorazados de la infantería de marina, y además, estaba equipada con cientos de cañones, lo que la hacía parecerse a un puercoespín, por no mencionar el cañón principal que disparaba enormes rayos láser de una tecnología perdida. «Shirahoshi, puedes ir a descansar, gracias por tu ayuda», gritó Mayumi. Shirahoshi lucía una radiante sonrisa mientras saludaba efusivamente a Mayumi antes de sumergirse a salvo. Por suerte, incluso después de que Shirahoshi terminara de usar su habilidad, los reyes marinos seguían siendo criaturas violentas. Aún liberados de su control, muchos continuaron atacando a los humanos que los habían herido. Plutón comenzó a parpadear como si se encendieran cientos de flashes de cámaras. Por supuesto, cada flash era una formidable bala de cañón que volaba por el aire. Lo más molesto era el ejército de pájaros en el cielo. Afortunadamente, a diferencia de la tierra o del mar, donde los combatientes de ambos ejércitos luchaban y donde era difícil apuntar sin herir a un aliado, en el aire solo había pájaros enemigos, y los demonios eran un objetivo principal. En cuestión de minutos, Plutón sembró el caos en las filas enemigas. Shanks se enfrentaba a una dura batalla contra Akainu y sus demonios. Cada vez que intentaba asestar un golpe mortal, los demonios se lo impedían. Por suerte, Dracula y Miau que estaba allí para apoyarlo, o habría estado en serios aprietos. En definitiva, fueron el grupo que salió mejor parado. Big Mom estaba teniendo muchas dificultades. Su lucha se había convertido en una verdadera batalla grupal. Ella y su familia por un lado, contra Kizaru y docenas de demonios por el otro. El problema era que Big Mom estaba loca.
Sus ataques no distinguían entre aliados y enemigos, a diferencia de Kizaru, que destacaba por su precisión. Así pues, la lucha parecía desequilibrada, con el grupo de Big Mom constantemente a la defensiva, acumulando herida tras herida. Claro que ella no era la herida. Con su Haki superpoderoso, era difícil siquiera lastimarla. Su familia, en cambio, estaba sufriendo grandes bajas. La situación estaba más o menos equilibrada, a excepción de la intervención de Plutón, que provocó una verdadera carnicería. También era difícil imaginar que todo ese estallido de violencia fuera causado por la bondadosa y delicada Nefertari Vivi, la misma que quería salvar a todos y soñaba con una guerra sin muerte. Claro que, con un arma tan tecnológicamente avanzada como Plutón, Vivi no tenía mucho que hacer salvo seleccionar la zona de bombardeo. Lo más molesto era tener que recargar todos esos cañones que disparaban como ametralladoras. El número de pájaros disminuía visiblemente. Era un espectáculo impresionante. Mayumi tranquilizó a todos y dirigió su atención a Barbanegra, quien parecía a punto de ser rebautizado como el Calvo Negro, pues se tiraba de la barba con frustración. Sin querer desaprovechar la oportunidad, Mayumi, en un descuido, mató a algunos demonios más. Barbanegra no era tonto, y ahora que más de 5 demonios habían muerto a manos de Mayumi, se dio cuenta de que algo raro estaba pasando. Mientras tanto, en el campo de batalla, la tripulación de Sombrero de Paja estaba teniendo un excelente desempeño, como cabría esperar de los protagonistas de esta historia. El plan de la armadura del revólver solucionó la mayoría de los problemas de Luffy. Ante cada revés, tenía una revelación que lo hacía más fuerte, o el cadáver de un pájaro obstaculizaba a su oponente, ese tipo de cosas. El más destacable fue, por supuesto, Zoro, quien en varias ocasiones recibió la ayuda de Mayumi cuando estaba herido, lo que le permitió entrenar durante mucho más tiempo que en la versión original. Si a eso le sumamos su entrenamiento con Mayumi y su deseo de ser lo suficientemente fuerte como para protegerla, podemos decir que era un hombre totalmente diferente. Por supuesto, su potencial también se había liberado. Ni siquiera era algo que su yo original pudiera haber aspirado a tener, ya que esta habilidad no existía. Monkey D. Dragon manipula el viento, creando pequeños tornados que hacen volar a todo el mundo. Emporio Ivankov guiñaba el ojo con coquetería al demonio, que volaba en todas direcciones. Con el paso del tiempo, el número de aves disminuyó drásticamente, aunque Im era increíblemente fuerte y no parecía cansada. El hecho era que no podía reponer su suministro de bestias porque todas las que la rodeaban ya estaban bajo su control. Así, cada animal perdido era uno menos que no podía ser reemplazado. Lejos de sufrir más con el paso del tiempo, Mayumi se sentía cada vez mejor, gracias a su medidor demoníaco que ahora podía alcanzar el 150%. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. No me dejas otra opción, Caa, morirás desesperado. Barbanegra parecía estar perdiendo la cabeza una vez más y Mayumi se preparó para lo peor. Hay que decir que cada vez que ese tipo se vuelve loco, nunca es buena señal. En su locura, Barbanegra activó sus 2 frutas del diablo al máximo. Una gran esfera negra de oscuridad y otra esfera blanca de temblor estaban en sus puños. La esfera blanca comenzó entonces a ser devorada lentamente por la esfera negra hasta que fue completamente absorbida por ella. Barbanegra ahora tenía una esfera negra en cada puño. Lanzó un puñetazo hacia Mayumi y sucedió algo increíble. Al impactar en la zona, aparecieron grietas de color negro, claramente debido a la fruta del temblor. Aparentemente, las 2 frutas del diablo se habían fusionado y fortalecido. Mayumi no necesitó que se lo pidieran 2 veces y esquivó el ataque con rapidez. Big Mom tuvo mala suerte, pues gracias a la esquiva de Mayumi, fue ella quien recibió el impacto. Aunque no fue fatal, resultó herida y muy enfadada. Mayumi reanudó su lucha contra un Barbanegra aún más poderoso. Tras su fusión de poderes, también comenzaba a sufrir heridas por todo el cuerpo. Barbanegra no estaba mejor y rechinaba los dientes, pues seguía sin poder derrotarla ni siquiera después de su fusión con la fruta del diablo.
La guerra llevaba ya 4 horas, las bestias voladoras de Im habían sido exterminadas y Plutón preparaba sus cañones para dirigirlos contra la flota de barcos de la Armada. Los cañonazos resonaron mientras muchos barcos ya comenzaban a hundirse en el mar. Si Plutón continuaba así, la guerra probablemente terminaría en apenas 30 minutos. Los miembros de la Alianza Pirata, al ver esto, esbozaron grandes sonrisas mientras pensaban, por fin la guerra ha terminado. Sin embargo, como para burlarse de su deseo, en ese instante apareció una grieta en el cielo, de la cual emergió un avión. Al verlo, Mayumi quedó completamente atónita. Después de todo, los aviones no existían en One Piece, y además, este se parecía muchísimo al bombardero furtivo B-2, aunque varias veces más grande. Mayumi supo de inmediato que la situación era realmente mala, y la risa de Marshall de Teach confirmó su idea. CAA, os presentó la antigua arma Venus. Mientras todos observaban el enorme bombardero furtivo B-2 llamado Venus, este aceleró repentinamente al salir de la grieta. Su velocidad sorprendió a todos. En el momento en que Mayumi lo vio, supo que iba a terminar muy mal, así que activó el último Dendenmushi que tenía preparado, que también era su última carta en la mano. El arma ancestral Venus apareció en un instante sobre Plutón y liberó varios cientos de proyectiles, desatando un infierno sobre Plutón, que se encontraba debajo. Afortunadamente, las armas ancestrales no eran algo para despreciar y no iban a ser destruidas en un solo ataque. Las explosiones llenaron por completo Plutón, que parecía haber sido atacado por miles de disparos de cañón. Cuando todo se calmó, Mayumi pudo ver el lamentable estado de Plutón. Aunque se mantenía a flote y no se había hundido, de un vistazo pudo darse cuenta de que el poder de fuego se había reducido al menos a la mitad de lo normal. Venus y Plutón comenzaron a librar una terrible batalla. Aunque Plutón había recibido un ataque sorpresa que redujo a la mitad su poder de fuego, seguía siendo una verdadera fortaleza difícil de hundir. Por otro lado, Venus poseía gran maniobrabilidad y poder, pero su defensa era claramente su talón de Aquiles. El más mínimo ataque que la tocara le causaba graves daños. Se había establecido un cierto equilibrio entre las dos armas antiguas, sin que ninguna pudiera superar a la otra. Al ver esto, Barbanegra se hartó y decidió hacer lo que fuera necesario para acabar con la guerra. Mayumi también estaba harta de ver su horrible rostro durante las últimas 4 horas. El problema era que era tan resistente como una cucaracha, y sin saber si surgirían otros problemas más adelante, quería mantener su modo Asura por si acaso. Sin embargo, nada sale como se planea. Un grito sangriento resonó en el campo de batalla. La Yonko Big Mom y el almirante Kizaru habían quedado atrapados entre el fuego de Plutón y Venus. Su destino era ahora incierto. Por otro lado, Yonko Shanks y el almirante Akainu seguían enfrascados en una pelea. El Shichibukai Dracule Miauk había terminado con su demonio y se había unido a Shanks para luchar contra Akainu, dejándolo en una situación incómoda. Al ver que la mayoría de los líderes de ambos bandos estaban incapacitados o muertos, Mayumi se dio cuenta de que ya no tenía sentido contenerse. Mayumi decidió que una vez que Venus estuviera fuera de combate, podría usarla para acabar con Barbanegra. Puesto que ya no suponía un problema ahora que su poder había sido neutralizado. No quería usarla ahora, porque si en un último intento desesperado Venus decidía atacarla, ser el blanco de un arma ancestral no era ninguna broma. Mayumi aplastó el cuerpo de otro demonio con el pie, miró a su alrededor satisfecha de que fuera el último del grupo que Barbanegra había traído consigo, le sonrió provocativamente y se burló de él. Bueno, no duraron mucho, ¿verdad? Barbanegra no era alguien que se dejara pisotear fácilmente. Las venas de su cabeza se hincharon mientras cargaba contra Mayumi, furioso. A su paso, grietas negras y temblorosas destrozaban el paisaje. Mayumi ni siquiera se molestó en luchar contra él y lo dejó malgastar sus fuerzas. Había transcurrido media hora y Mayumi sonrió. La verdadera heroína de esta guerra por fin había llegado. Mayumi ya no necesitó contenerse y, sin esperar, su cuerpo comenzó a desbordarse de poder.
Barbanegra notó de inmediato que algo estaba sucediendo y no apartó la vista de Mayumi, aunque tampoco se atrevió a acercarse a ella, dado que no tenía idea de lo que estaba tratando de hacer. El largo cabello de Mayumi comenzó a crecerle hasta las rodillas y se volvió de un blanco brillante, igual que sus garras. Su piel se tornó negra antes de volverse violeta. Mayumi miró su mano y apretó el puño. Sin importar cuántas veces la hubiera usado para entrenar, sentir toda esa fuerza era algo realmente increíble. Mayumi miró a Barbanegra, quien la observaba con recelo, y decidió que era hora de poner fin a la batalla y a la guerra. Había habido demasiadas muertes. Al mostrar su nen, pudo afirmar que no quedaba ni una cuarta parte de los ejércitos originales. Sin embargo, al sentir que Zoro seguía bien, aunque herido, suspiró aliviada. Mayumi no quería perder más tiempo y se abalanzó sobre Barbanegra. Él se sorprendió de inmediato por su velocidad cuando ella llegó a su espalda antes de que pudiera reaccionar. Un pie, envuelto en una esfera de nen compuesta por toda su fuerza, velocidad, peso, nen y Haki, triplicados al máximo de su poder, se dirigió hacia Barbanegra. Incapaz de hacer otra cosa que contrarrestar su ataque con el suyo propio, lanzó un puño lleno de oscuridad temblorosa para bloquearlo. Los dos golpes chocaron y permanecieron empatados durante unos segundos antes de que finalmente la esfera negra de Barbanegra se derrumbara. La esfera púrpura de Mayumi impactó de lleno en la cabeza de TH, lanzándolo por los aires. Sin embargo, Mayumi no se conformó. Si bien su ataque lo había alcanzado, el contraataque de Barbanegra lo había debilitado considerablemente. Sin dudarlo, lo persiguió. Al mismo tiempo, apareció la heroína del día, surgiendo de la nada como un fantasma de Funesa en el campo de batalla. Ver aparecer a ese elefante como por arte de magia, con sus 35.000 metros de altura, fue realmente un espectáculo digno de ver. Por supuesto, Funesa no había aparecido de la nada. La culpable no era otra que Perona, una de las amigas más cercanas de Mayumi. Después de que Mayumi usara sus poderes para desbloquear el talento de Perona, Perona ya no necesitaba dormir para ser un fantasma y podía convertirse en uno ella misma. Mejor aún, podía convertir en fantasma cualquier cosa que quisiera y hacerla invisible e indetectable para el Haki de observación. Cuando Perona recibió el mensaje de Mayumi para que entrara en la guerra, Mayumi convirtió a Funesa en un fantasma y cargó hacia el campo de batalla. Por supuesto, hacer invisible semejante masa no era fácil y Perona solo podía aguantar unos 10 minutos. Sin embargo, aunque Funesa era lento, su tamaño significaba que podía recorrer enormes distancias con cada paso, alcanzando fácilmente el límite de tiempo que Perona podía soportar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la trompa de Funesa ya se balanceaba con Perona sobre su cabeza, agitando su pequeño puño y gritando de emoción. Funesa no era otra que el arma ancestral Urano, quien, al igual que Imishiraoshi, era un arma ancestral viviente. La trompa de Funesa se balanceó y, sin la menor posibilidad de esquivarla, golpeó a Venus, quien salió violentamente arrojada al agua. Mayumi, que vigilaba atentamente el campo de batalla, vio esto y sonrió mientras continuaba persiguiendo a Barbanegra. Mayumi alcanzó a Barbanegra, que había volado bastante lejos, y cargó una esfera púrpura en su mano. Marshall de TH, que acababa de recuperar el equilibrio, vio a Mayumi cargando hacia él, preparando otro ataque, y no pudo evitar maldecirla mentalmente. Dado que Mayumi estaba en modo Asura, Barbanegra ya no tenía ninguna posibilidad de atacar y, en el mejor de los casos, solo podía bloquear los ataques que ella le enviaba. Así, fue lanzado de un lado a otro del campo de batalla en un estado lamentable, con la ropa hecha jirones, lo que le daba el aspecto de un viejo mendigo. Al mismo tiempo, en el campo de batalla, Plutón atacó a Venus, que ahora se encontraba en la superficie del agua. Venus, carente de una buena defensa, fue rápidamente eliminada de la contienda por Plutón, quien la hundió sin dificultad. Plutón había librado una dura batalla y había perdido casi el 90% de su potencia de fuego, además de todas las fugas y otros daños que inexorablemente lo estaban hundiendo lentamente minuto a minuto.
Los tripulantes de Plutón, principalmente Nefertari Vivi y su tripulación, no tuvieron más remedio que evacuar la nave. Durante la evacuación, Plutón activó automáticamente un sistema de soporte vital y aparecieron grandes colchones de aire a su alrededor, impidiendo que se hundiera. Al mismo tiempo, Venus, que probablemente poseía los mismos sistemas, también ascendió a la superficie sobre grandes colchones de aire. Sin embargo, aunque no se hundieron, sus dos armas ancestrales estaban claramente fuera de servicio y solo podían flotar y derivar pacíficamente. Funesa, ahora la única arma ancestral en el campo de batalla, podía desarmar sin apenas esfuerzo. El más leve toque de su trompeta podía hundir fácilmente varios barcos. De hecho, con solo avanzar en el campo de batalla hundía 2 o 3 barcos con cada paso que daba. Ahora que Funesa ya no podía ser detenida, el campamento de los marines sufrió grandes pérdidas. Los Minks que estaban en Funesa descendieron y se unieron a la guerra, reforzando aún más la ventaja de la alianza, que ahora estaba exultante y atacaba con renovado fervor. Los marines vieron claramente que su bando estaba perdiendo, al igual que los demonios. Sin embargo, ninguno de ellos se retiró, no tenía sentido huir ya que se trataba de una lucha por la supervivencia, incluso si lograban escapar terminarían siendo cazados como animales, por lo que prefirieron luchar hasta la muerte. Al ver esto, Mayumi finalmente suspiró aliviada. La batalla por fin iba a terminar, todo lo que tenía que hacer era acabar con Barbanegra y ayudar a la alianza a limpiar el resto. Le propinó un golpe en la espalda a Barbanegra, haciéndolo toser sangre y lanzándolo por los aires. Persiguiéndolo, se preparó para asestarle el golpe final que había usado contra Jack. Marshall de Teach recuperó el equilibrio tras el golpe. Al ver a Mayumi preparando su golpe final, pensó que esta era su oportunidad para remontar. Hasta ahora no había podido luchar correctamente y tenía que contraatacar rápidamente o arriesgarse a morir, pero ahora él también podía poner todo su empeño en el ataque. Se negaba a creer que un ser humano tan pequeño pudiera vencerlo. Mayumi concentró su poder en su mano derecha, que pronto brilló con una luz blanca casi sagrada. Al otro lado, Barbanegra había fusionado sus 2 esferas negras en una sola, que ahora se encontraba entre sus 2 manos. El poder concentrado por Mayumi y Barbanegra provocó que 2 pequeños remolinos giraran a su alrededor. Cuando finalmente su fuerza alcanzó el punto máximo, se miraron y, sin decir palabra, corrieron el uno hacia el otro. Incluso antes de que los 2 ataques se tocaran, un ruido estridente resonó como clavos en una pintura. Eran los vientos de los 2 torbellinos luchando entre sí antes de estallar para dar paso a 2 esferas de poder, una negra como la noche, la otra blanca como la noche, una luz sagrada. Los 2 poderes chocaron. En ese instante, Im, que hasta entonces se había distraído con la llegada de Funesa, sintió la intensa energía del impacto. Se giró y gritó desesperada: ¡No! Pero ya era demasiado tarde, las 2 esferas se encontraron y, tras un breve momento de lucha, los ojos de Barbanegra se abrieron con horror al ver su esfera de poder atravesada por una luz sagrada. La esfera de Mayumi no disminuyó su velocidad en absoluto, a pesar de haber sido debilitada por el ataque de Barbanegra, y continuó su camino hacia él. Una línea blanca apareció en el cielo. Era el ataque de Mayumi atravesando el cuerpo de Barbanegra y continuando su trayectoria por el cielo como una estrella fugaz. Marshall de Teach, uno de los Yonko pero también un traidor a la humanidad, había perdido. Miró con desesperación el agujero en su cuerpo. La extraña energía en esta esfera blanca le impedía curarse. Mayumi no iba a darle a ningún peligro potencial la oportunidad de sobrevivir y, sin ninguna piedad, apareció ante él y colocó sus manos sobre sus hombros. Luego, con una mano liberó todo el hielo que pudo y con la otra hizo lo mismo con el fuego. Pronto Barbanegra se había convertido en un híbrido entre fuego y hielo, y en el momento en que las 2 energías, una fría y otra caliente, se encontraron, el cuerpo de Teach simplemente explotó. No quedó absolutamente nada de él. Mayumi suspiró. El enemigo más problemático por fin había sido derrotado, o al menos eso creía hasta que oyó el grito de Im. Al darse la vuelta, Mayumi vio algo increíble.
Im-sama finalmente había adoptado su forma demoníaca, y era escalofriante. Capítulo 110. Final. Era difícil imaginar que aquella joven que vimos antes se hubiera transformado en esto. A diferencia de los otros demonios que Mayumi había visto, que se parecían a animales como ratas, ranas, moscas, etc., o a otros que no se parecían a nada, como círculos, cubos, etc., Im-sama era el más especial de todos los que había visto. Su cuerpo era simplemente enorme y si la pusieras al lado de Plutón probablemente no habría mucha diferencia. Su cuerpo se parecía a una especie de gran limo negro, excepto por el hecho de que cientos de manos negras salían de su cuerpo. También con sus manos se sujetaba a docenas de barcos, de lo contrario ya se habría hundido con un cuerpo tan masivo. Un grito inhumano escapó de su boca y justo después de que comenzara a caminar hacia Mayumi, al ver que era difícil caminar sobre los botes, docenas de manos se fusionaron en un gran par de alas oscuras. Al ver esa enorme masa viscosa del tamaño de Plutón volando hacia ella, Mayumi sintió ganas de maldecir. ¿Por qué demonios tiene que pasar que justo cuando uno piensa que por fin se ha acabado, siempre aparece alguna mierda como esta? Mayumi no tenía ni idea de cómo vencer a esa cosa. Además, había gastado bastante energía, hay que decirlo, cuando mientras Im-sama volaba hacia ella, un enorme tronco la golpeó con toda su fuerza. Volaba como una pelota de béisbol golpeada por un bate, pero se detuvo rápidamente en el aire y reanudó su trayectoria hacia ella. Una canción comenzó a resonar y poco después, los reyes del mar emergieron del agua atacando barcos que aún no se habían hundido, la mayoría de ellos, sin embargo, dirigiéndose hacia Im-sama. Mayumi sonrió pensando que esta niña realmente había esperado mucho tiempo antes de reaparecer. Mayumi cargó una esfera de luz blanca en su mano y saltó hacia Im, que volaba hacia ella. Agitó la mano y 4 cuchillas blancas se dirigieron hacia ella. Las cuchillas cortaron a Im, pero solo penetraron 2 o 3 metros en su cuerpo, lo cual, para su tamaño, no era mucho. Justo después de que la trompa de Tsunesa la lanzara por los aires, y antes de que pudiera recuperarse, docenas de reyes marinos la atacaron desde abajo. Al mismo tiempo, balas de cañón, disparos de rifle, las llamas de Ace, las cuchillas de Zoro y Miauk, puntos elásticos, ataques de todo tipo y de todas las frutas del diablo volaban hacia ella. Al ver esto, Mayumi no pudo evitar exclamar: «¡Wow! Me siento como si estuviera en una incursión contra un jefe en un videojuego». A pesar de todo, lo más increíble es que Im resistió y siguió luchando. Su cuerpo tenía unas cualidades regenerativas increíbles, y aunque Mayumi siguió atacándolo con todo lo que tenía, en el fondo sentía que no le servía de mucho a Im. Finalmente, Im se cansó de ser atacado por todos lados sin poder alcanzar a Mayumi y decidió atacar a las molestas moscas que zumbaban a su alrededor. Así comenzó una masacre. En poco tiempo, los piratas se dieron cuenta de que no podían hacerle nada y mantuvieron la distancia. Ahora que se había librado de lo que la molestaba, decidió atacar lo que más la dolía. Sin más dilación, voló hacia Tsunesa. Por supuesto, ni Shirahoshi ni Mayumi iban a quedarse de brazos cruzados. Reyes marinos emergieron del agua y la atacaron donde pudieron, pero esto, en el mejor de los casos, solo la retrasó. Mayumi se abalanzó sobre ella, lanzando 4 ráfagas más de luz blanca que la atravesaron. Cuando Mayumi estaba a punto de alejarse, una mano negra la abofeteó como a una mosca, haciéndola caer al agua. A pesar del dolor, Mayumi agradeció poder nadar. De lo contrario, estaría muerta. Im llegó rápidamente frente a Tsunesa y docenas de manos comenzaron a golpear sus patas debilitadas por la edad, después de darle otro golpe con su trompa y alejar a Im de Tsunesa, quien finalmente tuvo que retirarse o morir inútilmente allí. Tras conseguir que Tsunesa se marchara, Im finalmente se dirigió hacia Mayumi, quien no sabía cómo enfrentarse a aquella abominación. Mayumi apretó los dientes y, aún así, fue a luchar contra ella. Tras recibir 5 bofetadas de Im, Mayumi estaba dolorida por todo el cuerpo y no sabía cómo demonios podría vencerla. Enfurecida, gritó: «¡Maldita sea! ¿Cómo puedo vencerla?».
exclamó Mayumi frustrada. Justo cuando estaba a punto de recibir otra bofetada, sucedió algo extraño. La energía que había estado disminuyendo constantemente en su cuerpo se recargó, y la mano que creía que no podía evitar pasó a su lado. A pesar de su asombro, rezó la siguiente mano que la lanzó por los aires, aunque ya no le dolía tanto. Mayumi se miró el cuerpo con asombro y, tras una breve comprobación, una sonrisa volvió a su rostro. ¿Acaso se debía a la ira? ¿A la inmensa presión a la que su cuerpo estaba sometido contra un enemigo tan formidable? ¿O incluso al uso prolongado de su modo Asura? Tal vez fuera todo eso a la vez, pero lo cierto es que Mayumi había logrado despertar su fruta del diablo. Sintió los cambios en su cuerpo, podía sentir que su energía se había triplicado, su fruta del diablo ya no se multiplicaba por 3 sino por 9, y estando ahora en su modo Asura, la diferencia era aún más notable. Queriendo probar su nuevo poder, blandió sus garras sin forzarlas. Tim, que recibió el ataque, gritó de dolor cuando 4 filas de 5 metros de profundidad se clavaron en su cuerpo. Yumi observó la escena, impresionada. Tras varios intentos más, decidió poner fin al combate, que se había prolongado demasiado. 10 minutos después, el cuerpo agonizante de Im, con apenas un hilo de vida, cayó al mar, desapareciendo para siempre. Lo que Mayumi ignoraba en ese momento era que su lucha, presenciada por miles de personas, la convertiría en una figura comparable a un arma ancestral. Además, en otras dimensiones de los mundos de One Piece, aparecieron misteriosamente extraños poneglyphs con su nombre. Pasó el tiempo y, unos meses después de la derrota de Im, se instauró un nuevo gobierno. Por supuesto, los piratas seguían siendo criminales, lo cual era normal. Bajo el mando de este nuevo gobierno mundial se encontraban los reyes de cada país que se habían unido al ejército revolucionario. La infantería de marina aún existía, aunque ahora investigaba seriamente antes de poner precio a la cabeza de las personas. Ya no bastaba con ser un simple pirata para ser perseguido. Aquellos que no habían hecho el mal se les retiraba la recompensa, y en cuanto al último demonio, fue cazado. Luffy estuvo deprimido durante mucho tiempo después de la guerra, porque incluso después de estar en Raftel y encontrar el One Piece, la gente seguía llamando a Mayumi la reina pirata, algo que ni Luffy ni ella misma deseaban. Una vez finalizada su aventura, quienes deseaban continuar su viaje con Luffy se quedaron con él, y quienes habían concluido la aventura regresaron a su isla. Zoro, que poseía una Vibre Card de Mayumi, fue a buscarla un día y finalmente le propuso matrimonio, algo que incluso él consideró que había tardado demasiado, lo cual le resultó bastante embarazoso. Después de vengarse de él diciéndole lo pensaré, y dejándolo esperando durante unos días sin respuesta, ella aceptó y lo besó cuando vio lo abatido que parecía. 2 años más tarde, mientras Mayumi vivía en una isla con Zoro, Perona, y Van, que venía de vez en cuando, y Vivi, con quien se había llevado bien desde la guerra, llegó con la noticia que había estado esperando. La Venus finalmente había sido reparada. Nadie sabía cuándo podría viajar realmente por el espacio. Cuando Mayumi la descubrió, pidió que la repararan, y Vivi la reparó posteriormente en Alabasta. En algún lugar en alta mar, en una isla aún más difícil y escondida que Raftel de encontrar, un portal tan negro como la noche estaba incrustado en el suelo, como un abismo que conducía directamente al infierno. ¿Estás seguro de que quieres ir? ¿Puedo ir contigo, sabes?, preguntó Zoro con ansiedad. Desde que Mayumi descubrió el poder del arma ancestral Venus, solo tenía una cosa en mente: no regresar a su primer mundo. Podían morir todos y a ella le daría igual. Volver a My Hero Academia no estaría mal, pero podría hacerlo en otro momento, como de vacaciones. No, lo que ella quería era ir al mundo de los demonios para erradicar esa lacra. Mientras existiera esa cosa, o mientras existieran los propios demonios, significaba que una segunda e incluso una tercera invasión podrían ocurrir en cualquier momento. Mayumi no quería eso. Aún no tenía hijos, pero no quería un futuro en el que ellos corrieran peligro. Zoro lo sabía desde hacía mucho tiempo y había intentado disuadirla varias veces sin éxito.
Mayumi miró a Zoro directamente a los ojos y lo besó durante un largo rato antes de soltarlo. Lo que más la asustaba era no saber cuánto tiempo estaría atrapada al otro lado, así que quería memorizar su rostro. «Es algo que tengo que hacer», dijo ella con convicción. Zoro suspiró y la dejó ir. Mayumi se despidió de sus amigos antes de abordar la Venus y volar a través del portal. Mayumi no regresó hasta 5 años después, y cuando Zoro la volvió a ver, notó inmediatamente que algo había cambiado en ella. Incluso sin estar en modo Asura, tenía un aura divina a su alrededor. Al volver a ver a Zoro después de tanto tiempo, algunas lágrimas rodaron por sus mejillas mientras saltaba a sus brazos. Después de unos minutos de acurrucarse, lo soltó y le preguntó: «¿Quieres irte de vacaciones conmigo?». Entonces, con un gesto de la mano, un poder colosal aplastó el portal negro y en su lugar se formó un portal luminoso. Zoro asintió, preguntándose qué nivel habría alcanzado su pequeña monstruo. Negó con la cabeza, pensando que ella nunca dejaría de asombrarlo. Luego la tomó de la mano y cruzaron el portal. Se acabó.